iba a presentar, si Dale. me deja. Sí, por favor. Así ahora que estuve practicando El apellido. el apellido. Dale, dale. Bueno, primero darles la bienvenida a todos los que están conectados. Ya calculo que se van a ir conectando algunos alumnos más. Hoy les presento a Iván Farjum. Después él se los va a decir cómo se pronuncia bien. Lo estuve practicando, pero bueno. Iván es técnico electrónico especializado en nuevas tecnologías. Bueno, él me dijo que es autodidacta y muy curioso por naturaleza. Actualmente trabaja en Eversmed, aportando al desarrollo de su principal producto, de las plantillas inteligentes, las cuales se desarrollaron a partir de nanotecnología. Así que, bueno, Iván, gracias y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Iván Farjum. Me pueden decir Farjoume también, que es como el castellanizado de este apellido complicado que me tocó. Soy técnico electrónico, siempre fui autodidacta, terminé el secundario, no me inscribí en la universidad. Algunas veces lo lamento mucho, porque la verdad que era un camino que me hubiese gustado tener, pero otras veces me ha servido, me ha logrado resolver ciertos conflictos. Siempre me especialicé en el Internet de las cosas, en nuevas tecnologías, en cómo aplicar esas nuevas tecnologías, y gracias a eso conocí a Evers y pude participar me encuentro actualmente participando en el equipo de desarrollo de su principal producto. Pero para que entendamos un poco más qué es lo que hace Evers, tenemos que entender cuál es el problema que Evers quiere resolver, y ese problema es el siguiente. La diabetes es la principal causa de amputación de pies en el mundo, ¿sí? Una de las razones por las cuales esto sucede es porque una persona diabética a lo largo del tiempo tiende a perder la sensación en los pies. Entonces no se entera qué es lo que sucede en sus pies. De esta manera, no se enteran tampoco si tienen algún tipo de lesión, y esta lesión puede terminar devenegando en ulceraciones, en un montón de problemas que terminan en una amputación. Esto es muy difícil de detectar, como lo dijimos antes, porque la persona no tiene sensación en el pie. Entonces no se puede enterar de esto y requiere de controles. Y el médico se logra enterar de que existe algún tipo de problema ya cuando se presenta un callo o una ulceración. Y eso ya es un camino, por así decirlo, de ida, que termina casi siempre otra vez en una amputación. Entonces esto se vuelve muy difícil. Para esto, ¿sí? Evers desarrolló este producto, que son unas plantillas inteligentes que nos permiten detectar los puntos de hiperpresión, ¿sí?, en los pies, con el calzado puesto. Específicamente, este es uno de los factores más importantes que tenemos, que es que nosotros podemos determinar cómo está pisando la persona en el calzado, con su calzado habitual, ¿sí? De esta manera, con este producto, nosotros podemos darle al médico una herramienta para que pueda encontrar estos puntos y corregirlos de manera temprana, previa a la generación de callos y ulceraciones. De esta manera, estamos como un paso adelante, bastante adelante, a la generación de úlceras y a esta prevención de la amputación. ¿Hasta ahí se entiende un poco cómo funciona todo esto? Como ven, es un producto que estamos desarrollando. Estamos en una versión, por ahora, lo que sería una versión beta. Pero para entender bien este producto, y acá es donde realmente entra la parte de nanotecnología, les vamos a contar, o les voy a contar yo en este caso, cómo fue que creamos este producto, ¿sí? Y en dónde está la parte de nano. Entonces vamos a ir de la ciencia a la ciencia aplicada. Las tintas de nanopartículas de plata, ¿sí?, son un compuesto, específicamente lo que sería una tinta, un líquido, que tiene muchos factores que se pueden utilizar para varias cosas. Uno de esos factores es que es antibacterial. Sabemos que la plata logra matar bastantes bacterias. Lo otro, se pueden utilizar para ciertos diagnósticos médicos. Y depende cómo dispongamos esta pintura, esta tinta, puede ser conductiva, ¿sí? Nosotros utilizamos específicamente
esta propiedad que tiene la tinta, ¿sí? La parte conductiva. Normalmente las tintas vienen compuestas, como se ven en la imagen. ¿Se ve mi mouse si yo paso por arriba? Entonces, las tintas vienen compuestas por partículas, nanopartículas de plata, ¿sí? Algún polímero estabilizante para evitar que ya estando en este compuesto líquido se junten y se solidifiquen, ¿sí? Y algún agente sinterizante que nos permite después, una vez que nosotros aplicamos alguna energía externa, ya sea de rayos o microondas o cosas así, se solidifiquen y formen lo que sería, en este caso, un hilo conductivo. Ese proceso, normalmente que nosotros utilizamos, ¿sí? es un proceso de lo que sería como inkjet, de una impresora inkjet normalmente, como si fuese una HP o una Epson. Lo que hacemos es que a través de una boquilla ir como extruyendo esa esa pintura de plata, ¿sí? Después dejamos que pase un tiempo, se seque y lo sinterizamos a través, en este caso, de rayos infrarrojos, convirtiendo lo que serían partículas de plata flotando en líquido en un sólido. ¿Sí? Ya ven en la tercera imagen, en la imagen C, cómo se solidifica un poco más este proceso. Estos son diferentes ejemplos de cómo nosotros utilizamos estas nanopartículas y cómo se van convirtiendo a través del tiempo y la aplicación de calor en un compuesto más uniforme. Para lograr esto, nosotros utilizamos una máquina, una de las pocas que existen en el mundo, ¿sí? Que sería como un estilo de impresora, pero un poco, como yo le digo, con esteroides, llevado a otro nivel. ¿Sí? Esta impresora es una Ceraprint, es una impresora que se encuentra actualmente en la Fundación Argentina de Nanotecnología, que tiene una boquilla que es muy fina, alrededor de los micro, y nos permite a nosotros depositar con mucho control a través de un piezoeléctrico micropartículas, ¿sí? De plata sobre cualquier tipo de superficie. Puede ser un vidrio, puede ser alguna cinta Kapton, puede ser un plástico, Mylar o cualquier tipo de superficie. Y como es un estilo de impresora en donde puede ir para adelante y para atrás, se puede mover tanto en el eje X como en el eje Y, un principio de CNC, nos permite hacer distintos circuitos, ¿sí? Específicamente, los que nosotros utilizamos son circuitos flexibles. Estos circuitos hace tiempo se utilizaban solo para como una rama, que era la parte de producción de teclados matriciales, pero actualmente se están utilizando en un montón esta tecnología se expandió y se están utilizando en un montón de partes, ¿sí? Desde en ropa para hacer wearables, hasta por ahí hacer circuitos que sean flexibles que puedan ir dentro de la piel y del cuerpo. Estos circuitos, como ven en las diferentes imágenes que tenemos acá, ¿sí? Son circuitos que tienen esa flexibilidad y nos permiten hasta poder tener electrónica en lugares donde antes no teníamos. Para que tengan una idea, hay un par de productos en el mercado. Uno es como lo que sería un holter, un marcapasos, perdón, no un marcapasos, un holter, que sus sensores están puestos directamente, hechos con material flexible y con pintura de plata. Después el otro producto que tenemos acá abajo, esto es un SG, que también tiene directamente puestos los sensores y hechos todos con nanopartículas de plata, que van hasta la electrónica, se encuentra cerca del hombro. ¿Sí? Y el tercer producto es una media que también mide las presiones, en donde, como ven ahí, todos los conectores desde la parte del pie, de inferior del pie, hasta donde estaría el sensor, están hechos todos con tinta conductiva. ¿Mm? ¿Hasta ahora vamos bien? Ah, me gusta así. Esto nos habilitó a nosotros a desarrollar, en nuestro caso esto es algo que existe, pero nosotros tuvimos que pasar por todo el proceso de desarrollo de lo que se llaman sensores FCR. Los sensores FCR son sensores de fuerza, ¿sí? Que buscan medir cuánta fuerza es aplicada sobre ellos mismos. Es como sería un estilo de balanza, ¿sí? La balanza usa la torsión de un material. En este caso, nosotros estos sensores son mucho más chiquitos y de mucha mayor precisión.
Los FSR normalmente están compuestos por 3 capas, se dividen en 3 capas, en realidad hay muchas capas más, ¿sí? Que serían toda una capa donde se encuentra esta tinta conductiva con esta forma, ¿sí? Una capa de separación y algún material y otra capa con un material conductor, ya sea alguna plata perdón, alguna tinta de carbono o materiales de ese estilo, que nos permitan a nosotros, según cuánto generemos de presión, generar puntos de contacto dentro de esto que nos disminuyan su resistividad. De esta manera, si yo aprieto más, se va a generar mayor punto de contacto, por ende su resistencia es más baja, y si yo voy soltando, genera mayor resistencia. Por ende puedo ir teniendo una forma de controlar, ¿sí? Y de medir cuánta fuerza apliqué sobre este producto. Esto no es una cuestión relativamente simple. Originalmente uno termina teniendo un producto muy parecido a esto, ¿sí? Pero es todo un sistema de desarrollo en donde tenés que ir testeando, probando de qué ancho haces la pista, cuánto largo, porque claramente mientras más me estire yo en pintura de plata, más resistencia tengo, ¿sí? ¿Qué tipo de material? Si yo quiero, cuánto quiero censar, si quiero censar 200 gramos, si quiero censar 10 kilos, cuál es mi rango de presiones que yo quiero medir. Pero una vez que logras resolver todas esas incógnitas, terminas teniendo un sensor de FSR. Pero esto solo no sirve, porque nosotros uno solo no nos sirve, el pie es bastante más grande. Entonces empezás a ir pasando por diferentes diseños, ¿sí? De cómo disponer estos sensores, cómo ir generando que estos sensores te generen información, cómo acomodar todo eso, y después ir yendo cómo convertir esta tecnología que tenías de nanopartículas, que hasta ahora solo te servía para ir testeando, en un producto. Para eso vamos a ir de la ciencia aplicada, que ya habíamos visto, al prototipo. El prototipado rápido es, para mí me gustaría decirle como que es una ciencia, pero en realidad es una forma de iteración en donde te permite estar constantemente probando, testeando y cambiando, ¿sí? Aspectos de tu producto, de tu idea. Y poder validar de esa manera si todo lo que vos creías que realmente sabías, porque la realidad es que si creías, es lo que creías que sabías, que entendías de la necesidad que vos tenías o del problema que querías resolver, tu producto sirve realmente para resolverlo. Esto es nuestro producto. Esta es la idea que nosotros tenemos de que el día de mañana, preferentemente más cercano a hoy que mañana, sea la plantilla Evers. Esta es nuestra idea de producto cerrado, ¿sí? Pero si empezamos a descomponer este producto, vamos a darnos cuenta que en realidad tiene muchas partes y lo componen muchas partes a nuestro producto cerrado y cada una de las partes requiere un prototipado distinto. ¿Mm? Por un lado, en esta separación, si seguimos desarmando nuestro producto, vamos a encontrar que tenemos la propia plantilla que nosotros creamos con pintura de plata, ¿sí? Lo vemos en esta parte, el material conductivo, la separación de Mylar, ¿sí? Diferentes cobertores, tenemos el cobertor inferior y el cobertor superior. Acá vemos que está la carcasa, la electrónica, falta un producto más, porque como habíamos dicho nosotros, es un producto inteligente, esto es considerado un wearable, ¿sí? Entonces también está la app, nos falta la aplicación que vamos a tener en el celular que nos muestra toda la información que esto recopiló. Y acá, como ustedes ven, esto es una pequeña producción que nosotros tuvimos para testear el producto, en donde vemos también todo separado, diferentes materiales para probar con respecto a la cobertura. Tenemos por ahí algunas cuerinas de PU, otras de PVC, estamos probando los pegamentos, es todo, prácticamente hay que prototipar casi cualquier instancia que uno quiera llevar adelante, ¿se entiende? Antes, con la impresora de nanopartículas que tiene la FAN, prototipamos los sensores, hoy estamos prototipando un montón de cosas más, ¿sí? La cajita, que se agarre y todo demás. Entonces, esto es mucho más que un simple
producto y el camino de llevar esa idea que tuvo en su momento Facundo Noya, que es el founder, a esta realidad, es un camino bastante largo. Entonces, primero, el punto más importante son los sensores. ¿Sí? Esto va a ser los que nos van a generar la información que va de la persona a la cual estamos midiendo. Esto es muy importante. Teniendo los sensores en foco, como ven, tuvimos varias interacciones, ¿sí? De cómo la forma en la que tenía que ser. Fuimos testeando diferentes cuestiones, dónde poner los sensores, cómo acomodarlos. Una de las primeras versiones, si se ve en la foto que está en el medio, llevaba la electrónica adentro, estaba puesta como adentro, ¿sí? Esa primera versión un poco ambiciosa de decir, vamos a hacer algo tan chiquito y con la electrónica tan chica que ni siquiera se va a sentir adentro de la plantilla, entonces la vas a poder pisar todo el tiempo. Después nos terminamos dando cuenta que actualmente no lo podíamos hacer. Otro de los problemas que tenía esta decisión era la ubicación de los sensores. Era una ubicación un poco arbitraria según lo que creíamos y tuvimos que modificar esa ubicación, ¿sí? A reacomodar todos los sensores hacia otro lugar. Que una historia que nos pasó fue que consideramos que ya estaba todo bien hasta el día en el que ingresó Gabriela, que es la médica del equipo, y ya lo primero que nos hizo fue corregir de nuevo la ubicación de los sensores, basados en cómo es la forma de un pie, y para tratar de ubicar los distintos formatos que tiene los pies, ¿sí? Y tratar de tener que los sensores puedan leer la mejor cantidad. Definición de tamaños, como estamos trabajando con lo que serían los pies de la gente, tenés talle 30, 36, 38, 40, 42, cómo varía entre uno y el otro, ¿sí? Todo esto se tuvo que prototipar. Y hasta a su vez, cuando uno empieza a ir prototipando, también encuentra errores de diseño, cosas en donde se equivocó. Una de nuestras fallas fue considerar que se podía hacer una plantilla que fuese todo una pieza, cuando en realidad sí necesitábamos que hayan agujeros en el medio. Se ve en la foto que está a la derecha, sí, que necesitábamos que las partes estuviesen cortadas. Acá nos ayudó mucho lo que sería el corte láser para poder resolver estos espacios vacíos en el medio. Todo esto es un desafío porque también hay que encontrar proveedores que tengan la capacidad de hacer esto, porque también ya estamos hablando de una mini producción. A su vez, teníamos que definir una cobertura, ¿sí? Acá tuvimos que prototipar el deslizamiento que tiene, el agarre, o sea, la comodidad, qué espesor. La intención era que no fuese un objeto muy, muy espeso, ¿se entiende? Porque si no, la persona lo iba a sentir mucho entre su calzado y su pie, ¿sí? La media era como muy raro. Si vamos por un producto que se pueda lavar, que sea impermeable, o hacemos algo que trate de ser antibacterial, o sea, teníamos que jugar con un montón de cosas, el tacto, cómo se siente, que se pueda pegar, porque a fin de cuentas esto tiene que cubrir toda esta zona, o sea, necesitamos que se pueda pegar y que ese pegamento no termine rompiendo otro material. Todo esto fue prototipado también de vuelta, los cortes hechos con corte láser, con lo que se llama fabricación digital. Hoy se está nombrando mucho, que es el hecho de sistemas de fabricación digital. Otro de los puntos clave fue la electrónica. Prototipar electrónica es un poquito más complicado, ¿sí? Actualmente uno suele empezar prototipando electrónica, por ahí no sé si lo han escuchado, con lo que son Arduinos o dentro de ese grupo parecido a Arduinos que nos permite prototipar con cierta rapidez, pero una vez que vos empezás a ir avisando, empezás a ir mejorando, te das cuenta que necesitas ya que tu producto tenga como cierta formalidad, que empieces a trabajar con ingenieros electrónicos para diseñar el PCB, para diseñar el firmware que vaya adentro, ¿sí? Y esta es nuestra última versión, ¿sí? En realidad
es nuestra última versión, pero no es la última versión, porque esto es constante iteración, o sea, vas probando algo, después de que probas eso te das cuenta que en algo te equivocaste y tenés que cambiarlo, o que lo podés mejorar, no que te equivocaste, sino que podés mejorar. Y todo esto lleva como también un montón de procesos extra, que es el PCB viene de una parte de, o sea, prototipar, en el caso de electrónica, tiene sus complejidades extra, que es que el PCB viene por ahí de China, los componentes como sea el micro, la batería vienen de Estados Unidos, tenés que generar toda la logística para traer eso y que haya un proveedor acá en Argentina que te pueda soldar todo esto, ¿sí? De los cuales hay un par, pero ellos también claramente tienen su producción, tenés que coordinar con ellos, ver que lo puedan hacer, si te lo pueden soldar, para qué fecha. ¿Mm? Y después, el tercero, bueno, tercero no, estamos en cuarto, la carcasa. La carcasa fue un desafío para Anabela, que está con nosotros ahí en el grupo, fue un gran desafío. En la carcasa siempre se necesita estar constantemente iterando, porque es una de las partes que va a tener, primero que su función es proteger a la electrónica, proteger al producto en sí, y otra de sus funciones es que sea de fácil usar, que la gente lo mire y entienda cómo funciona, que no le tenga que dar un manual gigante en donde le explique cómo hacer que esto funcione, sino que sea lo más cómodo y fácil de interactuar, que no se rompa, que tenga, o sea, que no sea molesto, que esa interacción no dañe a la persona, ¿sí? En este caso estamos, tipo, la ubicación de los sensores están puestos adentro de la zapatilla, entonces hay que protegerlo, hay que evitar que por ahí la carcasa termine lastimando en otro sector, ¿sí? Y todo esto lo fuimos prototipando con diferentes tecnologías. Una de las tecnologías más innovadoras es la utilización de un clip. Esa fue, como lo ven acá, la primera forma para tratar de probar a ver si lo estábamos enganchando bien en la zapatilla, fue agarrarlo con un clip. Después de eso pasamos por ahí ya algo más, más realista, que sería un papel. Ahí nos apoyamos otra vez en la fabricación digital y utilizamos una impresora 3D para ver cómo quedaba el gancho en botas o en zapatillas, ¿sí? La impresión 3D para estas circunstancias te ayuda un montón, porque te permite como generar pequeños prototipos de la carcasa en donde vos los puedas ir como vistiendo, usando, para ver si son cómodos, si lastiman, si no. Y después de eso pasamos a lo que sería otro tipo de fabricación digital, que es la impresión en resina. ¿Sí? La impresión en resina tiene varias ventajas con respecto a la impresión común en 3D, que una de ellas es primero que la terminación es mucho mejor y tiene mucha más alta precisión, ya que son pequeños haces de luz que solidifican resina. Y lo otro que tiene es que ya sea fabricar o sea, una sola unidad o fabricar toda la cantidad de unidades que se pueda sobre la superficie, lleva al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, para hacer pequeñas producciones, hacer preproducciones, para testear una leve cantidad, como se ve en la foto de abajo, está muy bueno porque te demora exactamente el mismo tiempo. Con una impresión 3D normal, si uno quiere hacer una preproducción por ahí de unas pequeñas cantidades, 50, 60 unidades, termina, le cuesta mayor cantidad de tiempo. A mayor cantidad de unidades, mayor cantidad de tiempo. En el caso de la impresión de resina, hasta cierto punto, es siempre el mismo tiempo. Y por último, nos queda lo que sería el prototipar una app. En el caso de prototipar una app es un poco más, por un lado es más fácil, es más iterativo porque es parte de código y de software. O sea, una vez que vos agarrás, escribís el código, compilás, lo probás, no te gusta cómo quedó, bueno, volvés a hablar con el ingeniero, ¿sí? O con el desarrollador de software y le decís, esto corrémelo más para acá, esto ponémelo más allá, quiero ver cómo se nota, quiero ver cómo se ve, mostrame esto, y empezás a ir iterando, tiende a ser una iteración más rápida, ¿sí? Pero conlleva un montón de otros problemas, que es el hecho, más allá que esto sea como evolutivamente más rápido, tiene todos los problemas de quién es mi público target, le estoy mostrando bien la información,
la información que estoy mostrando se entiende. O sea, no es solo mostrarle bien la información, si se entiende, si cualquier tipo de persona lo va a entender, ¿sí? Cómo estoy agregando interacciones innecesarias. Actualmente esta es nuestra última versión de la app. Pero la pregunta es, ¿estoy agregando interacciones innecesarias? ¿Estoy obligando a mi usuario, en este caso un médico, a pasar por muchos estadios antes de llegar a la información que es relevante? Por ejemplo, no sé, es como le digo, no, primero logueate, después haceme clic acá, después haceme clic allá. Tipo, cuando por ahí el médico lo único que quiere es ver el estudio, ¿se entiende? Entonces, lo estoy obligando a pasar por un montón de información que es irrelevante para lo que él necesita. Todo esto es un proceso constante, como ya les decía, de estar iterando y probando y prototipando diferentes versiones. La primera versión de la app no tenía ni siquiera sector de logueo, no se conectaba siempre a las mismas plantillas, era muy vacía. Hoy tiene estudios, puedes ir a revisar estudios de diferentes pacientes. Entonces, vas constantemente cambiando y prototipando versiones. Y encima, esta es la anteúltima versión, porque ya hay una versión nueva en donde se cambió toda la visualización para atender a estos problemas, que eran los problemas de estoy mostrando bien la información, estoy generando interacciones que son innecesarias, cómo hago para mostrar toda la info en una pantallita de 5 pulgadas, que es una cosita así. Todo esto tiene sus complicaciones. Esto es parte de todo lo que tiene que ver con desarrollar un producto y emprender desarrollando un producto. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué prototipamos? Para testear lo más cercano al producto final, ¿sí? Lo más cercano. Y que la gente, en este caso, dos médicos, puedan probar si la información que le estamos dando, si la forma de utilizar, si la interacción que va a tener con el paciente, en este caso el paciente era yo, si la información le sirve, si la interacción con el paciente es buena, ¿sí? Todo esto es para testear lo más real al producto posible, o lo más que nosotros quisiéramos real al producto posible. Y de esa manera que toda esta interacción que nosotros fuimos recopilando, que fuimos probando con este cliente, nos dé un montón de feedback, nos diga, che, esto me sirve, esto no, esto es un poco complicado. La verdad que en este caso yo, siendo como el paciente, era cómo sentía yo la plantilla en las zapatillas, si se me movía, si la estaba pisando mucho, si resulta que uno de los cambios que se vienen adelante es, como ven en la foto de la izquierda, el producto está saliendo por el lado de adentro, ¿sí? O sea, por la parte interna, la cara interna del pie, ¿sí? Y de esa manera, si yo junto los dos pies muy juntitos o camino, los puedo golpear, ¿sí? No, y hasta por ahí romper, si los voy golpeando. Si yo, por ejemplo, le digo al paciente, caminate un par de pasos para ver cómo se mueve o cómo está en esa zapatilla, por ahí termino generando que se golpeen y pase algo. Entonces terminamos definiendo que ahora tienen que salir por el otro lado, por la cara externa. Todo esto tiene como un montón. El prototipar te permite encontrar esos pequeños errores que uno comete casi hasta involuntariamente, y poder validar las cosas que sí están bien, ¿sí? Y cuando uno habla a veces de prototipos, que a mí me gusta mencionar también con Ana, que es la diseñadora industrial, cuando uno habla de prototipos, la mayoría de la gente piensa en objetos como extremadamente complicados o sistemas complejos, o yo quiero prototipar una zapatilla, tengo que hacer una zapatilla. Y yo suelo contar mucho de la historia de Palm, en donde Palm Pilot, no sé si recuerdan, el precursor antes a los smartphones, era como una pequeña agenda electrónica en donde uno podía tener calendario, contactos, eh, podía tener notas, escribir, un objeto bastante arcaico actualmente, pero que la primera versión que desarrolló el dueño de Palm, fue una empresa muy grande y se utilizaba mucho entre los empresarios, estaba hecho en madera. Era un objeto cuadrado de madera porque su intención era que el producto se pudiese guardar en el bolsillo de la camisa, ¿sí? Entonces él quería ver si o sea, quería testear si el tener un objeto de mediano peso, ¿sí? En el bolsillo
era molesto. ¿Sí? Si caminar todo el día como un empresario o sea, en un edificio con un objeto colgado en el bolsillo de la camisa era molesto, ¿no? Entonces iba con un cuadrado, o sea, de madera y un lápiz, que fue el precursor del lápiz táctil, ¿sí? Y le iba mostrando a la gente, le decía, che, tomá, ponételo en el bolsillo, ¿te molesta? ¿Lo sentís incómodo? ¿Cómo te parece que tiene que ir? Y nosotros también utilizamos muchos esos prototipos hechos en celofán, en cajitas en plástico, en papel, o sea, ahí estamos prototipando la diferencia entre cómo poder conectar, ¿sí? Ya sea si conectamos por arriba, por el costado, con el USB, diferentes formas que estaban hechas en telgopor, celofán, ¿sí? Papel, que a su vez, primero, nos sirve para probar rápido, y otra de las cosas más importantes que encontramos de esto es que nos sirve, más ahora en este contexto de, de pandemia y de distanciamiento social, nos permite poder mostrarles o sea, a diferentes compañeros del equipo la idea que nosotros tenemos de cómo tenía que ser, ¿sí? De las diferentes interacciones, sin tener que generar por ahí un objeto 3D y estar 2 días haciendo un diseño 3D, o sin tener que armar todo el producto, ¿sí? Puedes agarrar, haces una cajita y le decís, no, yo me estaba refiriendo a esto, algo que tiene esta forma, ¿sí? Entonces sirven mucho también los prototipos para comunicarse entre compañeros de trabajo. ¿Mm? Y la última parte, que también uno tiene que prototipar y no se tiene que olvidar, es la parte del packaging. Eso es algo que mucha gente suele pensar que se hace, o sea que tipo, bueno, lo meto todo dentro de una caja y lo mando, pero en realidad no es tan así. A nosotros nos llevó bastante tiempo determinar bien cómo hacer el packaging. El packaging tiene, por un lado, el hecho primero de generar como cierta atracción, ¿sí? Al producto que vos estás comercializando. En nosotros como empresa nos estamos dedicando a algo más, no somos de consumo masivo, entonces por ahí no tenemos que buscarle que el packaging llame la atención en una góndola, ¿sí? Pero por ahí alguien está diseñando algún producto que termina siendo de consumo masivo, digamos que termina expuesto por ahí en una farmacia o en algún lugar, entonces el packaging tiene que llamar la atención, ¿sí? En nuestro caso definimos tratar de hacer que nuestro packaging, además de ser lo que íbamos a enviar o donde iba a estar el producto, sirva para guardarlo y para acomodarlo. O sea, para que sea un espacio en donde el producto esté protegido, ¿sí? Y hasta lo puedo utilizar para transportar. Porque por ahí el médico no quiere, trabaja un poco más ambulatoriamente, entonces va de un lado para el otro, o sea, no tiene un consultorio y va a atender a las casas de los pacientes. Entonces la intención era que pueda transportarlo también, fue la decisión. Y a su vez, nos permite, que esto también tuvo su prototipado, nos permite a nosotros darle un mensaje a nuestro cliente. Porque en sí ya te compró, eso significa ya es tu cliente, confió en vos, cree en vos, ¿sí? Cree que lo que estás haciendo funciona y le va a servir. Y definimos nosotros adentro de la caja del packaging, poder ponerle una frase para demostrar, para tratar de transmitirle un poco de cariño y de que agradecemos su confianza. Todo esto, la frase nos llevó, el definir una frase para ponerle a nuestros clientes llevó muchos prototipos, cómo nos sentíamos con la frase, que si realmente transmitía lo que nosotros queríamos transmitir, y terminamos diciendo eso, que no podemos predecir el futuro, pero podemos crearlo, demos juntos el siguiente paso. Todo eso fue mucha iteración de diferentes materiales de protección, hasta de la frase con la que queríamos transmitir el agradecimiento por haber confiado en nosotros. Hasta ahí llegamos a tener un producto, casi un preproducto, ¿sí? Y ahora les quiero contar cómo pasamos del prototipo a la empresa. Vimos desde la ciencia aplicada, desde la ciencia al prototipo, y hoy tenemos desde el prototipo a la empresa. Una empresa, le voy a poner como dos definiciones para por ahí connotar un poco más
la diferencia entre una empresa y lo que sería un poco más el emprender. Una empresa de por sí, como dice la RAE, es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Y es lo que dijo Eric Rice, es el autor del libro de Lean Startup, es que una startup, ¿sí?, es una empresa humana, una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de extrema incertidumbre. A mí la extrema incertidumbre creo que se aplica mucho en ambos sentidos, o sea, en un contexto de extrema incertidumbre y hasta en la extrema incertidumbre de no saber si lo que estás haciendo está bien o no, y un montón de cuestiones más, o sea, es como tanto de incertidumbre externa como interna. Cuando uno arranca en sí una startup, empieza como muy chiquito, pero después, mientras va creciendo, se empieza a ir complejizando todo, cada vez se vuelve más complejo. En nuestro caso, nosotros tenemos como el core nuestro es el Research and Development, o sea, la investigación y el desarrollo, ¿sí?, de nuestro producto. Actualmente eso es como nuestro foco más importante. Pero también tiene la parte de producción, ¿sí? En el caso de la producción, ya sea de la electrónica, de las carcasas, hoy las carcasas medio como que la estamos resolviendo nosotros internamente, mientras que la producción de la electrónica se hace con otra empresa en la cual generas una alianza. Todo eso también requiere una logística, pues ya que estoy generando en diferentes lugares o construyendo en diferentes lugares, requiere una logística. A su vez, requiere toda esa logística, va a requerir después más adelante, cuando uno sale a comercializar, de un marketing, de poder demostrar interés en el producto, cómo generar interés en el producto. La realidad es que no somos los únicos que hacemos esto, ¿sí? Ya hay otras plantillas inteligentes que sirven para lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo demostramos nuestro valor? Que haya un sector comercial que pueda atender las consultas de los clientes, ¿sí? Que haya un sector de finanzas que pueda seguir mejorando y pudiendo generar que la parte de investigación y desarrollo traiga nuevas mejoras, ¿sí? La parte de administración, que sin la parte de administración todo se cae, si no está todo organizado, todo se cae. Y como nosotros estamos desarrollando un producto médico, la parte de legales es una parte muy importante. Actualmente nos encontramos tratando de generar toda la información correspondiente para la certificación de ANMAT y, como para darles un ejemplo, esta certificación de ANMAT requiere de 5 áreas muy importantes. Uno es la logística, ¿sí? La parte de investigación y desarrollo requiere generar todos los materiales necesarios, toda la documentación necesaria para probar que el producto funciona. La producción es otro tema muy importante en la regulación médica, porque requiere de muchos controles, de demostrar que el producto no va a fallar una vez que sale a la calle. En nuestro caso, no es un producto que genere algún percance muy grave en un usuario, ¿sí? Porque si la plantilla por ahí falla o genera o tiene algún problema, que no lo tiene, vamos a decir que hasta ahora no lo tiene, pero si llegase a suscitarse alguna circunstancia en donde tuviese algún problema, no es que la persona no sé, va a morir o le va a pasar una enfermedad o se le va a complejizar algo. Las regulaciones de ANMAT piensen que sirven tanto para nuestro propio producto como para por ahí un marcapasos o para ahí una máquina de rayos X o por lo que sería un ECG, en donde si medís mal cómo está funcionando el corazón de una persona, podés darle mala información a un médico y determinar que por ahí va a una operación cuando no era necesario, ¿sí? Requiere todo un sector de legales, de transformar a la empresa acorde a las regulaciones actuales y también a todo lo que sería, porque una cosa es la regulación de ANMAT, otra cosa es la regulación de lo que es ANVISA, que es Brasil, otra cosa es la FDA en Estados Unidos o en la Unión Europea, que tienen cada una su regulación, entonces requiere la parte de legales y claramente la parte de administración, porque todo este caos que es el certificar, requiere de una administración para que esto vaya a buen puerto. Factores claves que
nosotros vemos en la generación, o sea, en una empresa o en un emprendimiento, primero es el problema. O sea, el problema es siempre, que es algo que hay que entender, primero uno tiene que estar enamorado con el problema, tiene que ser la parte más importante porque es la que te va a llevar a avanzar a través del tiempo, el problema. Que entiendas el problema, que sepas cuál es el problema, que te guste el problema, ¿sí? Y que te enamores más del problema antes de que la solución. Todos, y hasta en mi propio caso, muchas veces me ha pasado que nos enamoramos de la solución que proponemos al problema y no del problema. Entonces después cuando alguien viene y nos dice, che, lo que estás haciendo no está del todo bien, te estás equivocando, tendés a desestimar esa versión porque decís, no, no, mi producto es re lindo y está funcionando y es lo mejor que hay y nunca lo voy a cambiar porque es lo que necesita la gente. No, te tenés que enamorar sí o sí del problema. Entonces un factor clave es entender el problema, poder, hasta en algunos casos se han visto que quienes más avanzan como una startup son aquellos hasta que tienen algún contacto muy directo con el problema, ¿sí? Gente que por ahí o padece esa enfermedad o tiene algún familiar directo que padece esa enfermedad o algún amigo que padece esa enfermedad, porque eso es como que los motiva mucho más a avanzar y a entender el problema. Otro de los factores claves en la parte de la generación de una empresa es el equipo. El equipo se tiene que armar específicamente, tiene que entender cómo es el problema y tiene que estar enamorado, pero se tiene que llevar muy bien, tiene que haber mucha sinergia, tiene que caerse bien. No está bueno trabajar con alguien que de por sí cuando le pedís un favor te mira con cara mala y no quiere saber nada de vos. El equipo es muy importante, es lo que va a generar que si por ahí en algún momento alguno está un poquito más, vamos a decirle, flaquea en el desarrollo o en el avance, los demás lo apoyen y continúen y esto salga para adelante. El que está sacando la selfie es Ignacio Perversi. El que está sentado atrás mío es Facundo Noya, son los founders de Evers. Anabela es nuestra diseñadora industrial y Gisela, que está abajo, es la encargada de administración. ¿Sí? Y otro es el propósito. Un factor clave es el propósito. Algunas empresas tienen como propósito meramente el fin de lucro, cosa que está perfecto. Hay empresas que se crean con la intención de ganar plata y si ese es el propósito, está perfecto. Pero para nosotros es muy clave que el propósito no sea siempre ese, ¿sí? Sino que haya algo más atrás. Porque en el momento en el que no se genere más la plata, esa empresa deja de existir. ¿Se entiende? Y el camino de emprender es un camino muy difícil, en donde es necesario que exista otro propósito superador a la específicamente a generar fin de lucro, que para nosotros es el ser disruptivos. ¿Sí? El propósito tiene que ser superador, todo el equipo tiene que estar alineado con ese propósito, ¿sí? Nosotros creemos que es el impactar sobre el problema propuesto, el generar realmente un cambio, el transformar, el ser un cambio positivo en la sociedad, ¿sí? Y ese espíritu, ese propósito que nos lleva a todos adelante es lo que tiene que ser transversal a todo el equipo. Si todo el equipo está alineado con ese propósito, la empresa va a avanzar 10 veces más rápido, porque todos entienden y comparten ese propósito y ese deseo de ser un cambio, de generar un cambio. Hasta ahí ya un poco les conté cómo fuimos desde lo que sería una idea, cómo la ciencia apoyó esa idea, cómo de esa aplicación de la ciencia pasamos un prototipo, de ese prototipo pasamos a formar una empresita, a formar una startup, ¿sí? Un emprendimiento, y hoy les voy a contar, o sea, vamos a seguir contando con respecto a cómo es la empresa en el ecosistema, ¿sí? Para que se entienda un poco más. Este es el modelo de negocios. No sé si en el ecosistema, cuando uno quiere tratar de presentar la empresa, ir a conseguir fondeo, tratar de conseguir inversores y hacer cosas, lo primero que le van a pedir es cuál es tu modelo de negocios. Este es el clásico canvas que tiene de modelo de negocios, en donde están todas las preguntas que uno se tiene que contestar antes de hacer
o en realidad no, en algún momento en la creación de una empresa o de un emprendimiento uno se tiene que hacer este modelo de negocios, donde están todas las preguntas como quiénes van a ser mis clientes, cuál es la propuesta de valor que yo estoy generando, o sea, cómo voy a atraer a esos clientes, ¿sí? Cómo los retengo, cuáles son las cosas clave que yo no puedo dejar de hacer, ¿sí? Eso es como, si yo dejo de hacer esto, no funciona. ¿Cuáles son mis aliados claves? ¿Sí? ¿Quiénes son los fabricantes claves o mis proveedores críticos o la persona que nos enseña que necesitamos tener sí o sí? Esto es todo parte del circuito de lo que te van a pedir, por ejemplo, cuando estés generando una empresa. Dentro de esos aliados claves, nosotros estamos incubados en la Fundación Argentina de Nanotecnología, ¿sí? Siempre el ser incubados es una ventaja muy, muy grande, ya que te permite por ahí, en este caso a nosotros nos permitió acceder a esa impresora que vimos al principio de todo, una impresora que es la única, una de 7 que hay en el mundo, por ende es un recurso muy valioso, nos permitió iterar muy rápido y avanzar en el producto, ¿sí? Y siempre estar incubados en este caso en la Fundación Argentina nos permitió acceder a esas herramientas que para una startup que recién tiene por ahí un poco de fondo o no tiene mucha cantidad de plata, son imposibles de adquirir. Entonces eso permite evolucionar y poder ir o sea, probando diferentes cosas que actualmente no lo puede hacer. Lo otro que tiene muchas veces es que en los diferentes lugares donde uno puede estar incubados suelen haber tanto diferentes referentes en la tecnología que vos estás queriendo aplicar, cosas así que te permiten hacerles consultas y no medio como pegar un salto a la pileta sin saber si hay agua o no. Entonces todo eso a nosotros nos ayudó un montón. Por el otro, al estar adentro de un predio como es la UNSAM, ellos tienen un centro asistencial universitario donde hacen estudios de la biomecánica y la marcha, ¿sí? Y esto a nosotros nos permite también, una vez que nosotros por ahí prototipamos una parte del producto o terminamos de hacer algún cambio, casi instantáneamente nos podemos cruzar al CAU y decirle, chicos, tenemos que probar esto, lo podemos probar y lo probamos con gente que realmente es la que terminaría utilizando nuestro producto, ¿se entiende? Entonces, eso a nosotros nos permite desarrollar y testear muy rápido. ¿Sí? También estamos incubados en ERETS, en el Hospital Albert Einstein. Este es un hospital de Brasil. Él es el VP de Innovación, ¿sí? Que tiene el hospital. Y con ellos también nos están incubando y nos ayudan mucho a todo lo que es la presentación de ensayos clínicos, porque bueno, al tener un producto médico, tenemos que hacer ciertos ensayos clínicos. Ellos están llevando adelante toda la parte de ensayos clínicos. Este es el equipo de la Universidad de San Pablo. Como estamos hablando de qué alianzas tenemos que hacer, siempre está bueno tener alianzas con la gente que sabe mucho sobre este tema, ¿sí? Ellos son un equipo que está en la Universidad de San Pablo, que es un equipo que estudia biomecánica y también marcha, muy enfocado en el pie, ¿sí? Ellos poseen una máquina, dentro de esa alianza que formamos, ellos poseen una máquina que realiza lo mismo que realizamos nosotros, el hecho de detectar hiperpresiones en la zona plantar de los pies, pero a nivel gigante, o sea, es una máquina también es portátil, pero es una máquina gigante que tiene una cantidad de sensores gigantes, se pone con cables por todos los costados de las piernas, lleva una mochila. Entonces también es como nos permite testear y contrastar cómo nuestras funcionalidades son basadas a un producto que ya está en el mercado, o sea, un producto que se usa específicamente para eso, pero que tiene sus otras complejidades, ¿no? Que es, primero, que es un armatoste, que estás como, para hacer un estudio, prácticamente estás media hora poniéndotelo, media hora sacándolo, ¿sí? Y un estudio de 10 minutos. Entonces, a nosotros cada vez que por ahí hacemos algún cambio, también nos sirve como contrastarlo con un producto que ya está en el mercado. Todas estas son alianzas que nos sirven y nos ayudan a mejorar constantemente. Pero esto es necesario haciéndolo, o sea, consiguiendo en algunos casos financiamiento. ¿Y cómo es la mejor forma de conseguir financiamiento? La experiencia que tuvimos en Ever
existen muchas formas, ¿no? Pero les vamos a contar un poco cómo fue del lado de Evers. ¿Por qué es importante el financiamiento? Primero, hay que entender que el financiamiento tiene que tratar de conseguirse como una inversión a largo plazo. ¿Sí? Muchas veces ciertas startups arrancan y como que consiguen financiamiento y se lo gastan todo en los primeros 3 meses porque quieren hacer todo al mismo tiempo y en realidad hay que tener una planeación a largo plazo. El financiamiento nos sirve mucho para formar equipos. A veces el formar equipo tiene su costo, el conseguir a la persona idónea para lo que vos estás necesitando tiene su costo. Te permite hacer pruebas e iteraciones constantes, el ir avanzando, sacando, o sea, probando. En nuestro caso, tipo, probamos diferentes pinturas de plata, que cada una tiene su costo, después diferentes materiales de fabricación, y así constantemente. Lo que tiene muy bueno es que te acelera los procesos. Pensá que el formar equipo te permite también acelerar mucho los procesos, ¿sí? Y te permite también realizar actividades en paralelo. Por ahí tener parte de la fabricación de un lado, parte de la fabricación en el otro e ir constantemente avanzando. Normalmente el fondeo de una startup, ¿sí? se suele dar de esta manera. Uno primero tiene como la idea y trabaja solo, ¿sí? Empieza como a ir despacito trabajando solo. Ahí vamos a considerar que con ningún peso o con los pocos pesos que nos sobren que podamos ahorrar de nuestro trabajo actual. Después está como en una etapa de co-founder en donde traes por ahí a un amigo o una persona que también está interesada en tu proyecto, en tu idea, y van avanzando, todavía sin conseguir mucha plata que digamos. Las primeras inversiones vienen de lo que serían familias y amigos, ¿no? Tipo que por ahí le pedimos plata a papá o a unos amigos, che, tengo una idea que no sabes lo que es, che, bancame 2.000 pesos, 3.000 pesos, 15.000 dólares. Me mataría tener un amigo que te banque 15.000 dólares, pero 15.000 dólares. Y en realidad esto está un poquito suavizado porque esa etapa se llama Family, Friends and Fools, que es tipo familia, amigos y tontos, porque también puede llegar que esta primera etapa de inversión venga de una persona que está fuera de tu círculo de amigos, ¿sí? Y de familia, y se lo considera un tonto porque tipo, en sí no tenés nada, tipo, lo único que tenés es una idea, y si alguien invierte en tu idea hay que ser un poco tonto, ¿no? No tenés ninguna promesa, solo una promesa, ¿sí? Después de eso se avanza por lo que sería un capital semilla, sí, que ya ahí se considera que hay un poquito más, un equipo armado, una formalidad, una estructura, esos. Después ahí pasás a lo que sería una evaluación de serie A, en donde ya puedes llegar a conseguir tipo unos 2 millones de dólares en dinero, y después, bueno, ya terminás yendo a una oferta pública o tipo a, no sé, venta de acciones y cosas así. Onda Facebook y otras empresas grandes. En Evers pasamos primero por un concurso que es el de Santander X, de Santander Río. Ganamos ese concurso, eso nos dio como uno de los primeros ingresos de dinero para poder empezar a materializar toda esta idea. Después pasamos por Startup Chile, ¿sí? Eso también es un concurso en donde vos te fondean, te eligen para ser fondeado y que para ir avanzando tiene sus... No es una desventaja, pero tiene como su contrapartida, que bueno, que ellos exigen que vos estés en Chile, que armes como un grupo en Chile también y que puedas ofrecer un poco de trabajo allá en Chile. Después pasamos por Expo 2020 de Dubái, es otro lugar donde se puede llegar a conseguir una financiación. Y todos estos son financiaciones por ahí que pueden ir desde 10, en algunos casos son financiaciones más chiquitas, desde 10.000 o 15.000 dólares, hasta financiaciones un poco más grandes, de 100.000 dólares, y valores un poco más altos. En sí, para el fondeo de una startup hay como dos grandes rasgos. Tenés los organismos públicos y los organismos privados. Durante una época, hoy está un poquito más parada, pero durante una época la Argentina tuvo mucho fondeo público, ¿sí? Con fondos como el Fontar, el Fonsoft, diferentes etapas de incubación. Lo que tiene es que te suelen fondar cuando sos una idea o estás en un prototipo que depende de cómo lo mires, funciona o no. Esos prototipos son donde sí, cuando los tenés en tu casa andan y cuando te los llevas a mostrar no. Tipo, depende de cómo lo miren, funciona o no. Lo que tiene es que tienden a ser medio lentos, no, te suelen pagar a plazos muy largos, te piden muchos menos requisitos, eso está bueno, o sea, ya con prácticamente
tener la idea está bastante bien. No suelen te suelen exigir, es muy burocrático, pero no te suelen exigir mucho, o sea, tenés que hacer muchos papeles, pero no es que tenés que ser una empresa consolidada con ciertos años en el mercado, cosas así. No te suelen dar exigencias monetarias, o sea, no es que te piden una parte de tu empresa, no te dicen quiero ser el dueño del 10% de tu empresa, o que me lo devuelvas con un interés, o cosas así, suelen ser por ahí, hasta en algunos casos son reembolsables de honor, o sea que si te va bien, la idea es que sea como de honor, que si te prestaron la plata y te fue bien, que la devuelvas. Y suelen rondar entre valores de 10.000, 50.000 y 250.000. ¿Sí? Mientras que los organismos privados te fondean en toda la etapa, ¿sí? Ya sea en cualquier etapa en la que estés, desde una idea hasta una empresa casi multimillonaria. Son mucho más rápidos. Una vez que lograste como convencerlos, ellos al toque te pueden llegar a dar la transferencia o darte la plata. Te piden muchos requisitos, ¿sí? Que seas una empresa consolidada, que estés bien, que hayas formado equipo. Tienen exigencias monetarias y control, o sea, puede ser que te exijan que le devuelvas la plata o que quieren una coparticipación de la empresa o que quieren controlar ciertas cosas, pero los valores que te pueden llegar a prestar son bastante más grandes, pueden ir desde 50.000 hasta los 100 millones, cosa que es un montón. A veces cuando uno cuenta estos números se queda como 100 millones, pero sí, te pueden llegar a fondear con toda esa plata. ¿Cuáles son los requisitos típicos que miran, ya sean algunos organismos públicos como los organismos privados? Como hablábamos antes, lo primero que miran es el equipo. Tu idea puede ser mega novedosa, está buenísima, pero tuviste la mejor idea de todo, estás a punto de inventar la Coca-Cola 2, pero si no tenés un equipo que lo lleve adelante, no te suelen dar mucha, porque, o sea, uno solo no puede hacer todo, no te suelen dar mucha bola. Este es nuestro equipo, es Facundo Noya, que es uno de los founders, Ignacio Proversi es el co-founder, lo tenemos como CEO y COO. Juan Bajo es nuestro ingeniero en software. Anabela Di Stefano es nuestra ingeniera industrial. El que les habla, que es el que hace desastres y se equivoca la mayoría de las veces. Tenemos a Gisela Stig, que es nuestra jefa de administración, la que nos controla, ¿sí? Y Gabriela Blumtrit, que es nuestra médica, cirujana vascular, que muy interesada y tiene mucho conocimiento sobre el tema de diabetes y el pie de diabético. Hicieron una consulta. Bueno, me preguntaron, y lo voy a leer, si podría explicar el significado, qué significa que una empresa esté incubada, ¿sí? Cómo está en la actualidad el tema de la inversión con la incubación, y es interesante llegar a la salud a través de una empresa con un buen propósito que no sea solo lucrar y el problema inició genuino del motor. Muy buena charla, muchas gracias. Gracias. El que una empresa esté incubada normalmente suele ser que normalmente se le preste como a un ecosistema o lo que sería como en esa incubación, tipo una protección en donde se le ayude a crecer. Se le den, en algunos casos se los puede incubar. Normalmente suelen venir las incubaciones con un espacio donde trabajar, ¿sí? Ya sea como un espacio compartido, por ahí un lugar como puede ser Área 3, WeWork, ¿viste? Espacios de coworking, ¿sí? Normalmente la FAN tiene su propio espacio de coworking en donde se puede trabajar todos juntos. Entonces suele ser una incubación, suele ser como que te apadrinan, por así decirlo, te protegen, o una empresa cree en vos, o una institución cree en vos que te trata de apadrinar y de ayudarte a ir evolucionando, ofreciéndote, ya sea en algunos lugares espacio, en otros lugares por ahí una pequeña inversión, más que inversión, en realidad un capital semilla para ayudarte a crecer, y en otros casos también puede ser el ofrecerte, como iba en la siguiente slide, ofrecerte advisors, ¿se entiende? Gente que esté muy metida en el tema, ¿sí? Que te ayude mucho a validar tu idea, a entender muy bien el problema, a que no te vayas del lugar, ¿sí? ¿Se entiende?
como el incuarte también es el brindarte conocimiento, ¿sí? Casi, vamos a decirlo, sin costo, porque la verdad que mucha de esta gente es gente icónica que es un referente en la materia de lo que vos estás tratando de solucionar, ¿sí? Y todo su conocimiento es muy valioso y te lo ofrecen prácticamente gratis, y eso es parte de la incubación. Entonces, también lo que miran mucho los organismos cuando están decidiendo si van a fondearte o no, si te van a dar una inversión o no, es ver que está muy bien visto que tengas buenos advisors, o sea, gente que te aconseje, por ahí que no está trabajando dentro del proyecto directamente, pero que sepan que existís vos y que vos podés consultar a los especialistas sobre la materia, ¿sí? Eso está muy bien visto. Miran que, como segundo tema, miran que tu problema sea real, que no estés inventando o tratando de resolver un problema que es prácticamente inexistente, ¿sí? Miran que tu problema sea real, que sea una causa que sea algo que necesite una solución, que hayas estudiado realmente el problema, que sepas de lo que estás hablando, eso se fijan todo el tiempo. Se fijan mucho que hayas tenido una historia, ¿sí? Que haya evidencia, que tengas como un registro de todos tus avances, de cómo fuiste creciendo, de en dónde se fijan que te hayas también en algunos puntos hasta que te hayas equivocado, porque eso significa que si te equivocaste y resolviste el problema, significa que no te enamoraste de tu solución, ¿sí? Significa que sos capaz de, en algún momento, hasta si toca el punto de decir, che, la verdad que todo lo que hice está mal y tengo que volver a empezar, que sepas que no, que ellos vean que vos sos capaz de buscar una solución, ¿sí? No de quedarte solo con la solución que ya crees que tenés, ¿sí? Buscan todo eso, buscan también que haya un registro de alguien que ya te haya invertido, quién fue el que te invirtió, por qué te invirtió, en qué estadio te invirtió, ¿se entiende? ¿Para qué usaste esa plata? También, porque que no te vayas de joda en la primera que te invierten un poco de plata, ¿para qué lo usaste? Si vos le prometiste al inversor anterior, mira, yo voy a usar tu plata para llevar desde mi idea hasta mi primer prototipo, que puedas cumplir con eso que dijiste que vas a hacer, que hayas cumplido preferentemente con eso que dijiste que ibas a hacer. Y por último, no diría que es lo que no se fijan, pero por último sí se suelen fijar en si tu producto realmente es una innovación o no. Porque la realidad es que, como les comenté antes, nosotros ya, este producto ya existe, no es que tuvimos la idea, el momento eureka, en donde fuimos los únicos que creamos esto, la realidad es que ya existe. Nosotros nos apalancamos mucho de esa gente, de los otros productos que existen para encontrar nuestras diferencias y ver dónde está nuestro valor. Entonces, la innovación en sí es como prácticamente lo último que se ve, porque cualquiera también te lo puede copiar, o sea, no es que te va a durar mucho tiempo que digamos. Entonces, una de las cosas para terminar de decir es que, como les digo siempre, hay que, más que enamorarse de la solución, es a enamorarse del problema. Entonces, primero el problema y luego la solución. Otra de las cosas que nos ha pasado muchas veces, y yo como persona también me ha pasado mucho, es que me presentan un problema y yo ya pensé en la solución, ¿viste? Y uno se queda enamorado de la solución y se va a la solución y no es así. Tipo, primero viene el problema y después viene la solución. Y bueno, eso fue un poco todo el camino de Evers, cómo arrancó desde el principio, desde una idea, cómo utilizando la ciencia en aquel momento, lo que sabíamos en aquel momento, fuimos avanzando a través del tiempo y cómo llegamos hasta el día de hoy, que bueno, que son esas plantillas en el momento de los que la vieron. Yo tengo todavía un par acá testeando desde casa. Y cómo llegamos, cómo fuimos avanzando a través del tiempo en todo este camino que es emprender con tecnologías totalmente nuevas, ¿sí? Totalmente disruptivas, y en un panorama de salud que justo ahora está en el centro del foco, ¿no? Que es la salud. Espero que les haya gustado, los conceptos que les di les hayan parecido correctos, y cualquier cosa, no sé si vamos a pasar unas preguntitas o no. Bueno, muchas gracias, Iván. De nada.
muy interesante, aparte eh, para los alumnos sobre todo, ¿no? De cómo se puede emprender en alguna idea, ¿sí? Y sobre todo en ciencia. Como ya te comentaba antes, la carrera de bioingeniería en la UNBIME o sea, está muy relacionada con la nanotecnología, así que, o sea, en ciencia, en especial en nanotecnología, nos vino bárbaro tu charla y para dar, y toda la parte de emprender también para que tengan sus ideas y crean en eso y trabajen y ver que es posible. Así que te agradecemos un montón desde la Escuela de Ingeniería. No sé si Alberto nos querés decir algo y si alguien tiene preguntas, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. No sé, ¿se escucha? Ah, bien. Sí, yo dejo el lugar para las preguntas. Mientras tanto, alguien se anima, que alguien siempre tiene que romper el hielo. La verdad que a mí definitivamente la charla es por lo más interesante. Me encanta esto que hablaba acerca del trabajo en equipo, la palabra sinergia que muchas veces no se utiliza tan común, que de esto de poder tener un problema, no enamorarse de la primera solución y trabajar en pos de llegar a ese objetivo. Y creo que el hecho de tener un lugar como una incubadora de proyectos, de empresa, ese ambiente asegura que muchas veces las empresas o los emprendedores se puedan abocar a resolver el problema porque tienen un entorno que les ayuda a que no se preocupen por otras cosas que más que la resolución del problema en sí. Entonces eso me parece que es muy valedero. Ojalá pudiéramos desarrollar nosotros también proyectos de incubadora para diferentes emprendedores, que hay muchos, y que creo que son los que a veces llevan el liderazgo en la innovación, porque son estas personas que tienen estas ideas fantásticas que si las ayudamos, los ordenamos un poco, tienen ideas y soluciones magníficas a problemas que por ahí parecieran que son muy sencillos, ¿sí? Así que a mí me encantó la charla. Obviamente muchas cosas son de la profesión propia de la bioingeniería y me parece que para los alumnos que esto queda grabado y que lo van a poder disfrutar más adelante, aquellos que no han podido participar, va a abrir la cabeza a que se animen sobre todo a emprender, que es algo que necesitamos que haya cada vez más. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Iván. Gracias, Evelina, por el contacto. Ha sido muy enriquecedor y a los alumnos espero que les abra la cabeza y les sirva. ¿Sí? Así que gracias, eternas gracias. No, muchas gracias por haberme invitado. La verdad que eh, tanto desde a mí como personalmente, como desde Evers, nos encanta poder participar de estos eventos y poder contar un poco lo que hacemos y cómo fue nuestro camino, que la realidad es que siempre estuvo muy atado de dificultades, pero que con energía, con buena onda, con un equipo, con tipo, se puede, o sea, no siempre se fue, o sea, no siempre fue por ahí feliz, ¿sí? Cuando a veces haces una producción y que te equivocaste y tienes que volver a empezar y eso es una constante que emprender es un camino súper, súper hermoso. Yo lo hice personalmente. Hoy estoy trabajando medio como en relación de dependencia en Evers, pero personalmente yo ya tuve mi empresita que duró 5 años. Es un camino hermoso que tiene un montón de dificultades y también tiene un montón de, de sonrisas, vamos a decirle, de momentos felices. Y es algo que está buenísimo. Para mí está buenísimo. Y gracias a ustedes por permitirme contarles esta historia, porque es una historia que todavía no termina, pero es una historia. Ahí. Bárbaro. Bueno, todos dicen que muy interesante, que gracias y felicitaciones, Iván, por la charla. Eh, bueno, La- no, agradecer también a Elga, que fue quien contactó con vos, así que bueno, Elga, gracias. Y bueno, cualquier cosa, ahí está la info, el mail, ¿sí? Eh, y bueno, agradecerte nuevamente, Iván. No, no hay por qué. Gracias a ustedes de vuelta por habernos invitado.
sepan que las puertas de la universidad, de la escuela están abiertas para lo que necesiten y si podemos serle útil en lo que ustedes consideren, es más que nos tienen que contactar. Buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Bárbaro. Bueno, una cosita antes de terminar. A las 2 comenzamos con otras charlas. Hoy es como un día, tenemos bastantes actividades. Y contarte, Iván, ya que estás, que, bueno, vos hablabas de laboratorio de marcha, de cuando prueban, el tema de las plantillas. Y a las 2 de la tarde va a estar un bioingeniero que es el director del de la parte de neurorehabilitación del Fleming, que va a hablar sobre eso. Así que, bueno, están todos invitados y luego hay otras charlas también que lo pueden ver en la página. Lo mismo yo siempre les mando los links para que puedan ir ingresando. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por estar. Hola.